significa o qué ha significado el agua para un pueblo como Lillo, ¿no? Pues como Lillo y cualquier pueblo, el abastecimiento de agua potable es vital. Sin él no hay pueblo. Los primeros datos arqueológicos que demuestran que habían depósitos de agua potable se sitúan en el Cerro de San Antón, una fuente, no en el sentido de donde fluye el agua, sino de donde se almacena. Y de ahí bajaba por gravedad al pueblo. Esos son los primeros referentes del abastecimiento de aguas en la localidad. Al situarse Lillo en la zona de La Mancha, zona desértica, en algunos casos el valor del agua es importantísimo. Y cuando el abastecimiento cobra entidad propia, no el almacenamiento de los pobladores, es cuando en 1500, en las relaciones de Felipe II, nos habla de que un paisano ilustre, el indiano, llamado así por su traslado a las Indias, a América, y cuando volvió con un cierto volumen económico, construyó un pozo de agua potable en el paraje que precisamente se llama El Indiano. Este pozo, o estos pozos, creo que eran dos con brocales, iban los pobladores de Lillo a recoger el agua en una zona arenosa, por lo tanto agua bastante dura, como toda la de La Mancha, pero ese es el primer referente del que hay noticias de eso. Luego hay ciertos pozos, muy pocos, que en caso de necesidad se utilizaban, pero sobre todo aguas duras, con mucha cal. Se menciona también el pozo de la Guijosa, ¿no? Sí, es otro, era como suplementario, o mejor dicho, complementario a este. La zona se llama Guijosa porque hay guijo, y donde hay guijo el agua es más pura. Es propiedad municipal, está en el término municipal de Lillo y está bastante bien conservado. Está en un cruce de caminos y se abastecían de él el pueblo de Lillo y el lindero del Romeral. Y hasta que no hubo el abastecimiento domiciliario, pues mucha gente recurría a este pozo, no para beber, sino para otras menesteres. A través de este pozo del Indiano, ¿cómo se trae el agua al pueblo, no? Bueno, el traslado del agua al pueblo era personal, quiero decir, era individual. Cada familia en un carro tirado por una o dos mulas y un cubeto, una cuba grande, pues se traía diariamente o no. Y hay un camino expreso, pequeño y corto, porque dista unos 4 o 5 kilómetros de la localidad, donde todos los días se veía la caravana con los cubetos, las cubas, para traer el agua. Y finalmente en el siglo XX se hace la canalización hacia el pueblo, ¿verdad? Antes de esa ida a por el agua y venida, el ayuntamiento organiza o crea un abastecimiento, si no domiciliario, local, de tal forma que no fueran los vecinos a por el agua, sino que el agua se trajera a determinados sitios, concretamente dos. Estaba en lo que llamamos Puerta de Dancos y Puerta de la Guardia. Allí se establece un grifo, por así decirlo, solo, sin ninguna ornamentación, y se construye en ese pozo del Indiano por un ingeniero alemán un depósito elevado en el año 1912. Este depósito elevado sigue existiendo, entonces por gravedad venía hacia la localidad, y en esos dos sitios las personas, mujeres concretamente, las mujeres del pueblo, iban con cántaros de barro a recoger el agua mediante el pago de un precio simbólico, 5 o 10 céntimos de peseta, por supuesto. Ese concesionario se adjudicaba ese servicio a un concesionario al mejor postor,
y él se encargaba de cobrar. Y hasta hubo una organización, una entidad oficial fuera del ayuntamiento, administrativamente, aunque pertenecía, que se llamaba Sociedad de Aguas Potables de Lillo, una organización. Yo recuerdo perfectamente que en la plaza, donde había una fuente que era un dado de cemento con 4 caños, la gente iba por el agua con esos cántaros de barro y los transportaba, lo que aquí llamamos una carretilla, con 2 cántaros, y luego uno de esos grifos estaba adaptado de mayor calibre para abastecer y llenar las cubas. Ahí se organizaba todas las tardes un berenjenal de personas, de gente, y en los años 70 pues ya se planteó la distribución del agua a nivel domiciliario. Y dentro del pueblo había otro pozo que se conoce como el Pozo de la Villa, ¿verdad? Exactamente, el Pozo de la Villa es municipal, igual que estos, el Pozo del Indiano, el de la Guijosa, Pozo de los Tablones. Su función era abastecer del líquido elemento a los ganados de raza ovina, ovejas que existían, que eran de varios miles de cabezas. Y entonces cuando cada ganadero tenía asignada una porción del territorio municipal, pues había un pozo, era sagrado, entonces de que allí tenían que ir. Y ese Pozo del Indiano servía tanto para animales como para otros servicios. Y existe en la calle de Santa Quiteria, donde está todavía, con un brocal, con un candado, y para caso de necesidad se podía abastecer gratuitamente cualquier persona, pero no era potable, ni es. Y más aún, casi todas las casas, o muchas de ellas, tenían su propio pozo además. Pozo había en todas. Pozo había en todas. Es una afirmación categórica, pero refleja la realidad. Es que era necesario, porque el medio de transporte en las casas para cultivar era el ganado mular, mulas y burros, y entonces había que darlos de beber y no podías ir al pozo comunitario, y en cada casa pues había un pozo. Y una cosa elemental también, saliéndonos del pueblo, pero sin dejar ese anillo que rodea el pueblo, eran las huertas y la extracción del agua a través de norias, ¿no? Sí, en las relaciones de Felipe II, 1576, habla de que en Lillo había unas 300 norias. Eran pozos rectangulares donde una noria con los cangilones, así se llaman los depósitos donde recogen el agua de barro o de metal, abastecía a la pequeña huerta, que no todo el pueblo, todos los habitantes tenían, pero la mayoría sí, donde tenían pues el complemento de la alimentación en verduras, lechugas y sobre todo zanahorias. Zanahorias aquí se iban a vender a Madrid al grito de zanahorias de Lillo. Identifica, igual que los espárragos de Aranjuez o los níscalos de Alcorcón, la zanahoria. Es una especie de remolacha más pequeña y dulce, bastante dulce. No es la zanahoria que vemos en los restaurantes, que es finita, sino esta es más vasta. Y eso sirvió en la época de crisis alimenticia o alimentaria, después de la Guerra Civil, pues como alimento básico. ¿Y hasta cuándo han estado en uso estas norias para las huertas Pues estas norias han estado en uso hasta que llegó la mecanización. Cuando llegó la mecanización, pues ya el ganado mular, el ganado de carga, pues se sustituyó por motores de petróleo o de gasoil para extraer el agua. A lo largo y ancho del término aparecen dispersos otros pozos, quizás asociados a cuevas o a usos ganaderos. Sí, esos, me he referido un poco antes, pues eran los pertenecientes al término municipal y otros a otros términos, pero con las propiedades con agricultores y ganaderos. Y entonces en todas las fincas diseminadas por el pueblo
que hacia la zona norte eran numerosas y sobre todo de una entidad importante en superficie, tenían sus pozos porque no podían supeditar a trasladarse kilómetros. Así que ahora mismo tengo en la memoria una finca en la carretera de Lillo a Villatobas, en el kilómetro 10, por ahí, que se llama el Silo Berguices, donde tenían un grupo de viviendas y su pozo como algo sagrado. Cuando se llegó a la canalización de las aguas en las viviendas había aljibes, se captaba el agua de la lluvia también. Pues sí, pero también muy recientemente eso, o sea, no tiene una trayectoria muy anterior. En aquella época la economía de las familias no estaba para hacer aljibes, no poco era con subsistir, pero cuando a partir de los 60, 50, 60, cuando empieza el desarrollismo de toda España y toda la nación, pues las casas nuevas construyen con tejado de uralita para recoger aguas, algunas aljibes importantes, y hubo muchas aljibes. Hoy creo que están, si no infrautilizadas, la mayoría anuladas, porque el agua pues se recomienda, había que tratarlas, antes pues no. Eso se hizo por necesidades no de comodidad, sino que el agua que venía del pozo del Indiano, pues muchas veces había roturas y entonces había que tener un depósito permanente en cada casa y se utilizó lo de las aljibes. Para moler el grano, la gente se desplazaba al río Riansa. ¿Y qué molinos había allí? ¿Qué molinos ha habido históricos y qué molinos han llegado prácticamente hasta nuestros días? En toda la cuenca del Riánsares, pues tenía molinos para la molienda del grano. Concretamente, los vecinos de Lillo iban al molino de Paulés. Paulés está en la carretera, entre la carretera de la villa de Don Fadrique y la de Lillo. Paulés, unos dicen Paulés y otros Paulés. Paulés vendría del latín Paulo y Paulés de Pablo. Yo lo he conocido, donde se iba en los años 50 a moler allí. Un molinero, se llamaba Reyes Esmero Córdoba, de su familia, y allí se iba. Ibas con la carga de trigo y volvías en la zona de Villacañas, también próxima a Lillo, había varios molinos de estos de agua. Es verdad que en Villacañas encontramos lo que se denominan los silos. ¿Qué tipo de construcción de ese estilo podemos encontrar de construcción tradicional en Lillo? Pues mira, con respecto a la construcción de los silos, se requiere una característica morfológica del terreno, en el sentido de que tiene que estar en pendiente. Y en Lillo, al ser plano totalmente, pues es difícil construir un silo, porque en la zona de Villacañas están en la ladera de la sierra y es más fácil hacer un silo, una vivienda. Aquí es muy poco. Aquí lo que había era cuevas, en el sentido de viviendas no subterráneas, sino aprovechando cualquier alteración del terreno. La vivienda típica del pueblo era la del barro, lo que llamamos tapiales, que es una tierra apisonada y entonces formando muros. Todo esto a excepción de lo del centro del pueblo, que eran construidos con piedra y yeso.